El test de Goodenough es un test de inteligencia infantil por medio del dibujo de la figura humana. Veamos algunos antecedentes históricos de esta prueba. Las descripciones sobre los dibujos de los niños iniciaron desde 1885 con Cook y en el 87 con Ritchie, quienes dieron la pauta para continuar con estos trabajos. Entre 1900 y 1915 se emprendió una investigación propuesta por Lamprecht en la que mediante dibujos se estudiaba las semejanzas y diferencias raciales. En 1907, Clapareth hizo una investigación para estudiar las etapas evolutivas del dibujo y pensar en una relación entre aptitud para dibujar y capacidad intelectual. A partir de la propuesta de Clapareth, Ivanov hizo un instrumento de 6 ítems para evaluar sentido de la proporción, concepción imaginativa y valor técnico y artístico de los dibujos y compararlos con el rendimiento escolar encontrando una correlación positiva. Posteriormente, Katsarov se dio la tarea de precisar los temas de los dibujos de los niños. Después vino Chuyen, que estableció normas por edades y amplió como tema la figura humana. Pedía a los niños que dibujaran un hombre tal como acostumbraban hacerlo. En Alemania, entre 1903 y 1905, diversos autores también hicieron otras investigaciones al respecto. Se establecieron las diferencias de los dibujos por grados y sexo de los niños, además de analizar diferencias entre débiles mentales, niños normales y niños especialmente dotados para el dibujo. Se destacó también la diversidad de concepción imaginativa que manifiestan los niños y la forma de representar el espacio según la edad. Sin embargo, ninguno de estos estudios empleó métodos estadísticos, solo se hicieron descripciones a partir de la observación. Una de estas autoras fue Rouma, que distinguió a partir de los dibujos 2 etapas: la preliminar, donde el niño hace líneas que relaciona con objetos, y la evolución de la representación de la figura humana, en la que ya pueden realizar el dibujo de una persona. En la literatura acerca del dibujo infantil, abundan las comparaciones entre los dibujos de los niños actuales con los del hombre prehistórico o razas primitivas contemporáneas. De todos estos antecedentes se concluye que dibujar es una forma de expresión, un lenguaje, y tiene un orden evolutivo. Al comienzo, el niño dibuja lo que sabe y no lo que percibe. En los niños pequeños existe una relación entre inteligencia general y desarrollo conceptual, tal como atestigua el dibujo. Ahora regresemos al tema de este video, el test de Goodenough. La psicóloga Florence Goodenough es la creadora de un test de máxima simplicidad en sus fundamentos, administración y evaluación. Es una técnica que nos permite medir la inteligencia general por medio del análisis de la figura del hombre. La evaluación se reduce a computar el número de detalles acertados que inhibe la figura realizada. Se finaliza convirtiendo este puntaje en edad mental y luego en coeficiente intelectual. La autora partió de una hipótesis de trabajo muy sencilla. Cuando el niño traza la figura humana sobre un papel, no dibuja lo que ve, sino lo que sabe al respecto, y por lo tanto no efectúa un trabajo estético, sino intelectual. Ofrece una expresión no de su capacidad artística, sino de su repertorio conceptual. El volumen de ese repertorio conceptual crece con la edad mental, y este proceso se refleja en el dibujo de la figura humana que hace el niño de 5 años hasta por lo menos 10 años. La derivación psicométrica de este hecho es inmediata. La valoración cuantitativa del saber implicado en la representación humana típica de cada edad suministra una norma para establecer ante un dibujo particular la edad mental de su dibujante. Según Goodenough, al medir el valor de un dibujo se mide el valor de las funciones de asociación, observación, analítica, discriminación, memoria de detalles, sentido espacial, juicio, abstracción, coordinación visomanual y adaptabilidad. En su sencillo acto de dibujar la figura de un hombre, el niño dibujante debe activar diversos recursos mentales: asociar los rasgos gráficos con el objeto real, analizar los componentes del objeto y representar, valorar y seleccionar los elementos característicos, analizar las relaciones espaciales, formular juicios de relaciones cuantitativas, abstraer, esto es, reducir y simplificar las partes del objeto en rasgos gráficos, y finalmente coordinar su trabajo visomanual y adaptar el esquema gráfico a su concepto de objeto representado. La estandarización y las normas de la escala revisada están basadas en 2.975 niños, representativos de la distribución ocupacional de los Estados Unidos en 1950, pertenecientes a 4 áreas geográficas:
Se incluyeron 75 niños de cada nivel de edad provenientes de cada una de estas áreas. La edad de los niños varió de los 5 a los 15 años y estos fueron distribuidos de tal manera que la muestra se centrara alrededor de los 6 meses, con un número aproximadamente igual de los niños escogidos por cada mes dentro de ese intervalo de edad. Se buscó que la cantidad de varones y niñas en cada estrato ocupacional fueran siempre igual. Por otro lado, la estandarización del test de dibujo de la figura humana ha quedado fijado sobre una muestra muy bien seleccionada de 50 niños y 50 niñas por cada grupo de edad, y su aplicación se ha extendido hasta los 15 años y 9 meses. Asimismo, se han desarrollado formas alternativas al dibujo de un hombre, como el dibujo de una mujer y el de sí mismo. Se ha rectificado el sistema de puntaje y se han ampliado a 71 los ítems computarizados para la evaluación más perfecta de los dibujos. Por otra parte, los criterios más recientes de medición de la inteligencia han asegurado la validez y la fiabilidad del test. Finalmente, se han obtenido unas tablas de conversión de los puntajes brutos basadas en la media y la desviación estándar de todos los resultados computados, abandonándose las que se basan en la edad mental. Sin perder su simplicidad y valor originales, el test de Goodenough obtiene de este modo una actualización que le confiere un nuevo impulso y una fundamentación más sólida. El test de la figura humana de Goodenough-Harris puede administrarse a los niños individual o colectivamente. Otorgar al niño una hoja de papel y un lápiz. Se dicen las siguientes instrucciones. En esta hoja debes dibujar un hombre, el dibujo más lindo que puedas. Trabaja con mucho cuidado y emplea todo el tiempo que necesites. Me gustaría que tu dibujo sea tan bueno como el de niños de otras escuelas. Trabaja con entusiasmo y verás qué lindo dibujo haces. Si el niño ha estropeado el papel con borraduras, se le suministra uno nuevo. Si el niño ha dibujado un busto, se pide que haga otro, indicando que debe dibujar un hombre completo. Si ha dibujado un hombre de espalda, se pide que otro que no esté de espaldas. Si un niño ha hecho más de un dibujo, se escoge el mejor para la evaluación. Para la evaluación, se ubica el talón de puntuación en la carpeta, se coloca el dibujo en evaluación sobre el borde lateral o superior del lado que se consulta. Para el puntaje, se otorga un punto para cada ítem acertado y se registra en el talón, marcándolo en las columnas de corrección. A fin de evitar omisiones, se señalan también los ítems negativos y se obtiene el puntaje total sumando los puntos acreditados. Para la edad cronológica, se establece la edad del niño en años y meses. Para la edad mental, se convierte el puntaje total en edad mental consultando la tabla de baremo correspondiente. Para el coeficiente intelectual, se obtiene dividiendo la edad mental por la edad cronológica y multiplicado por 100. El diagnóstico de la inteligencia se obtiene según el resultado del coeficiente intelectual, consultando la correspondiente clasificación. Para evaluar el dibujo del niño, existe el manual de puntuación de Goodenough, donde hay 18 ítems que califican diferentes aspectos del dibujo, y se da una puntuación positiva o negativa. Por ejemplo, el ítem 7 se refiere a los ojos, y una puntuación positiva es 1 o 2 ojos. O el ítem 12B, que se refiere a la porción del pie, y una puntuación positiva es que sea el pie más largo que alto, y una negativa es que los pies sean como palos de golf. Confiabilidad. Respecto a los datos relativos a la evaluación estadística que se obtuvieron, se ha encontrado que la correlación entre los puntajes originarios y los obtenidos en una segunda prueba administrada al día siguiente era de .937 más .06 para 194 niños de primer grado. Para edades comprendidas entre 5 y 10 años tomadas por separado, se verificó una confiabilidad promedio de .77, calculada según el método de la división o partición del test en dos edades empleado por la fórmula Brown,
El error probable en la estimación de un CI dado que se logra mediante un test de dibujo es aproximadamente de 5.4 para todas las edades entre 5 y 10 años. La variabilidad entre los puntajes dentro de un grupo de misma edad suministra un nuevo testimonio de la confiabilidad del test. Puede afirmarse que, en general, a mayor variabilidad, confiabilidad asegura la prueba. Razón por la cual los datos que se muestran en pantalla, consignándose en forma combinada y las desviaciones estándar así obtenidas, se tradujeron en términos de meses de edad mental. Debe notarse que, en los 7 grupos de edades considerados, el coeficiente de variabilidad permanece casi constante. Los 11 y 12 años no incluyeron en razón que el test no mide niveles de capacidad superior a dichas edades. Validez. En las tablas 2-7, páginas 44-47, se advertirá que en esta prueba el rendimiento de los niños de una misma edad cronológica varía gradualmente y que se acusa una significativa correlación entre el puntaje del test y la colocación en el grado. El estudio, que durante 3 semestres se realizó en los exámenes de promoción de 162 niños de primer grado a los que se había administrado el test, demuestra que la prueba posee un firme valor pronóstico del futuro rendimiento escolar. Ningún niño de este grupo cuyo CI resultó inferior a 100 se destacó en sus exámenes y todos aquellos de CI por debajo de 70 fracasaron cuando menos una vez en este periodo. Con el objetivo de precisar si la prueba puede servir en alguna medida al pronóstico del éxito escolar, lo que no ocurre con los test de inteligencia que se aplican ordinariamente a los grupos o con la apreciación de inteligencia que realiza el maestro, se experimentó con un grupo de 286 niños de cuarto y quinto grado, a lo que se administró el Army Alpha, el test de dibujo y la forma B del test de completamiento de Traube. Asimismo, se obtuvieron las estimaciones de inteligencia suministradas por los maestros en base a una escala de 5 puntos, y se estableció una razón de proporcionalidad de progreso-grado, dividiendo el número de grados salteados o repetidos por la edad cronológica de cada uno. En el orden 0 de correlaciones se descubrió que el Army Alpha acusaba la más alta correlación con la razón progreso-grado, R igual a .691, al paso que el test de dibujo, el test de completamiento de Traube y las evaluaciones de los maestros daban .581, .593 y .597, respectivamente, en su correlación con la razón progreso-grado. Una vez que por tratamiento parcial de correlación cada una de las pruebas restantes llegó a hacerse constante en todos los casos, parciales de tercer orden, se encontró que la correlación entre el test de dibujo y la razón progreso-grado era de .377 entre alfa y progreso-grado, .328 entre Traube y progreso-grado, .372 y entre informes de los maestros y progreso-grado, .250. Todo esto indica que el test mide un aspecto de la mentalidad en cierto grado distinto del que la prueba Army Alpha o el de completamiento de Traube, y que probablemente los maestros desatienden cuando estiman la inteligencia de sus alumnos. A un grupo de 334 niños se les sometió a la prueba de dibujo y al test Stanford-Binet. La correlación entre el puntaje del dibujo y las edades mentales de Binet se computó separando las edades en grupos. Los resultados se resumen en la tabla 9. También se computó la correlación entre los CI dados por ambas pruebas en los 334 niños considerados en la tabla 9. La suma de coincidencias se da en la tabla 10. Para los grados primarios se estableció un porcentaje de correlación con la opinión de los maestros acerca de la inteligencia de los alumnos, próximo a .44. También se encontraron correlaciones significativas con diversos tests colectivos primarios. Fue Rouma, que distinguió a partir de los dibujos 2 etapas: la preliminar, donde el niño hace líneas que relaciona con objetos, y la evolución de la representación de la figura humana, en la que ya pueden realizar el dibujo de una persona. En la literatura acerca del dibujo infantil abundan las comparaciones entre los dibujos de los niños actuales con los del hombre prehistórico o razas primitivas contemporáneas. De todos en el rendimiento escolar encontrando una correlación positiva.
Posteriormente, Katsarov se dio a la tarea de precisar los temas de los dibujos de los niños. Después vino Chuyen, que estableció normas por edades y amplió como tema la figura humana. Pedía a los niños que dibujaran un hombre tal como acostumbraban hacerlo. En Alemania, entre 1903 y 1905, diversos autores también hicieron otras investigaciones al respecto. Se estableció el test de Gurinov es un test de inteligencia infantil por medio del dibujo de la figura humana. Veamos algunos antecedentes históricos de esta prueba. Las descripciones sobre los dibujos de los niños iniciaron desde 1885 con Cook y en el 87 con Ritchie, quienes dieron la pauta para continuar con estos trabajos. Entre 1900 y 1915 se emprendió una investigación propuesta por Lamprecht. Vieron las diferencias de los dibujos por grados y sexo de los niños, además de analizar diferencias entre débiles mentales, niños normales y niños especialmente dotados para el dibujo. Se destacó también la diversidad de concepción imaginativa que manifiestan los niños y la forma de representar el espacio según la edad. Sin embargo, ninguno de estos estudios empleó métodos estadísticos, solo se hicieron descripciones a partir de la observación. Una de estas autoras, en la que mediante dibujos se estudiaba las semejanzas y diferencias raciales. En 1907, Clapareth hizo una investigación para estudiar las etapas evolutivas del dibujo y pensar en una relación entre aptitud para dibujar y capacidad intelectual. A partir de la propuesta de Clapareth, Ivanov hizo un instrumento de 6 ítems para evaluar sentido de la proporción, concepción imaginativa y valor técnico y artístico de los dibujos y compararlos con